Precisar el alcance de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener el flujo migratorio. Agradezco que nos acompañe Javier Oliva. Él es especialista en seguridad nacional. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Kimberly? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. No, al contrario, gracias a ti más por venir en este horario complicado. ¿Qué significa este despliegue de la Guardia Nacional? Bueno, indudablemente es que se trata de la primera presencia, digamos, de la Guardia Nacional ya como tal en un operativo muy importante, sobre todo después de un acuerdo binacional con los Estados Unidos para resguardar la frontera de México con Guatemala. Si bien es cierto que aún faltan ciertos detalles para que la Guardia Nacional quede perfectamente bien integrada, digamos que esta sería una primera prueba y que en ese sentido una de sus funciones precisamente, no obstante las críticas que se han hecho respecto al control de los flujos migratorios irregulares, una de sus funciones precisamente es la de salvaguardar nuestras zonas limítrofes, pero sobre todo aquellas personas que están introduciendo de manera ilegal a personas a nuestro país. El gobierno en la semana pasada detuvo por lo menos a 2 personas que estaban directamente involucradas en este tipo de delito que se le conoce como tráfico de personas y que en ese sentido pues es una actividad propiamente del crimen organizado. Javier, para todas las personas que dicen que estos 6,000 elementos deberían estarse ocupando de labores para la seguridad para los connacionales, ¿qué se les puede decir? Bueno, indudablemente que también es resultado, insisto, como lo señalé hace un momento, se trata de un acuerdo binacional, en este caso obviamente con los Estados Unidos, y que responde de alguna manera también de cierta manera a una problemática que acarrean no solamente en México, sino en diversas partes del mundo, en Europa, en Asia, los flujos migratorios irregulares. México está aplicando medidas de alguna forma para tratar de controlar, de registrar e incluso tratar de administrar los flujos migratorios, y para eso de alguna manera, dado el volumen de migrantes, se requiere la presencia de una autoridad que tenga las capacidades, por un lado de despliegue, pero también por otro lado las capacidades de disuasión para aquellas personas que quieran romper, como ha sucedido lamentablemente en otras ocasiones, romper o vandalizar nuestras instalaciones de servicios migratorios y también los albergues. Javier, 6,000 elementos son suficientes y bueno, ya lo sabíamos, el tránsito de centroamericanos siempre ha sido por Chiapas, toda la ruta de la bestia, y se sabía que la Policía Federal estaba coludida en secuestrar a los migrantes, maltratarlos, etcétera. ¿Crees que la Guardia Nacional es la solución? Bueno, hasta el momento es una primera medida en ese sentido, y sí me parece que es una respuesta del Estado mexicano, no del gobierno, sino del Estado mexicano, ante las presiones de un problema que, insisto, Kimberly, y hay que decírselo a nuestro auditorio, la problemática de las migraciones irregulares está siendo un asunto de las agendas a nivel regional. México ni es el único país que la enfrenta, ni tampoco es el único que está dando respuestas de esta naturaleza. Lo está haciendo la Unión Europea con sus policías de fronteras para tratar de controlar los flujos migratorios irregulares que vienen tanto del Magreb o las costas del norte de África, o bien de los escenarios bélicos de Siria, Afganistán e Irak. Entonces, estamos observando que estas dinámicas se presentan y nuestro gobierno, a través de la Guardia Nacional, está tratando de dar una respuesta en el sentido de los acuerdos con los Estados Unidos. Otro punto sería, y sería en materia de otra entrevista para que me invites, ¿verdad?, analizar la problemática de las relaciones con los Estados Unidos, que me parece que están siendo manejadas no de la mejor manera. El Poder Ejecutivo y sus representantes, el canciller, han dicho que México no se ha comprometido a ser el tercer país seguro, pero en los hechos lo está haciendo. De acuerdo a lo que yo he leído en los documentos, en los despachos, en las notas que se han dado a conocer en los distintos medios de comunicación, me parece que México está cerca de convertirse en el tercer país seguro. Vamos a analizar los resultados de las negociaciones cuando se cumplan los 45 días, pero sí va a ser muy importante que desde la perspectiva diplomática nuestro país pueda hacer otro asunto que no solamente aplicar este tipo de medidas. Ahora, hay que decirlo con toda claridad, la aplicación en el desplazamiento de 6,000 integrantes de la Guardia Nacional es una medida preventiva y coyuntural. Hay que buscar medidas de manera estructural y permanentes que regularicen estos flujos migratorios que tienen décadas, Kimberly. Javier, ya para concluir, ¿qué opinión te merece lo que comentó Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, y que lo dijimos hace unos momentos,
Que Donald Trump ya tiene su muro, pero que lo tiene en Guatemala. Es una metáfora interesante la que utiliza Muñoz Ledo, que es un experimentado político y diplomático mexicano. Sin embargo, me parece que dista mucho de ser, porque si fuera el muro, tendría que abarcar también la colindancia y la frontera con Belice, y desde luego una frontera que es una colindancia, una zona limítrofe marítima con Cuba. Entonces, digamos que es una parte, es una sola ciudad, es un tramo pequeño de la frontera de México con Guatemala, entonces dista mucho de ser propiamente un muro. Sin embargo, hay que reconocerlo, también es una respuesta a cierto tipo de presiones que vienen desde los Estados Unidos para tratar de controlar los flujos migratorios irregulares que vienen desde Centroamérica. Javier Oliva, experto en seguridad nacional, gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa cuando gustes. Gracias por la oportunidad, Kimberly. Gracias. Saludos. Hasta luego.